En este bloque final vamos a abordar otro tema, que es el aislamiento social y la depresión, y cuáles son las señales de alarma. Y para este tema, en la presentación del caso clínico y su discusión, va a estar a cargo de la doctora Teresita Ramos, que es neurólogo clínica de memoria y neuropsiquiatría del Hospital del Salvador, Hospital El Pino, y el doctor Tomás León, que es psiquiatra clínica de memoria y neuropsiquiatría del Hospital del Salvador y Senior Fellow en el Global Brain Health Institute. Los esperamos cuando tienen los micrófonos puestos. Mientras puedo bailar, sí. Puedo bailar tango, ¿por qué no? Yo estoy tomando clases. ¿Cómo? Una demostración, sí, por lo menos el 8 ya lo hago. Dale, dale, no hay problema. Ya vamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, el micrófono suyo. Hola. ¿Quién comienza de los dos? Yo comienzo. Don Tomás. Por aquí. Perfecto. Eso es decir, que me voy a poner acá para ver la Sí, persona. podés caminar por aquí, no hay problema. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Aot, por la invitación. Yo soy Tomás León, la doctora es la doctora Ramos, y hoy día vamos a hablar un tema un poco distinto a lo que estaban hablando recién, bastante distinto, que tiene que ver con el aislamiento social, con la soledad y con la depresión. Y vamos a partir poniéndonos en un caso, caso sin nombre, pero que probablemente muchos van a reconocer o haber recibido pacientes similares, que es un paciente de 67 años que previamente a que haya iniciado la pandemia y las restricciones asociadas a esta era funcional, vivía solo y tenía actividades deportivas y sociales con cierta rutina. Pero desde la pandemia, a propósito de las restricciones, pero también al temor del contagio, por decisión propia de sus hijos, suspendió las actividades recreativas como el deporte y las actividades sociales y empezó a recibir lo que antes él hacía, como comprar, pagar las cuentas, ir al banco, empezó a hacer online y dado por los hijos. Y al poco andar, a los 6, 8 meses de esta dinámica, partió con síntomas principalmente ansioso-depresivos, caracterizados por irritabilidad, problemas para el sueño, insomnio tanto de conciliación como de mantención, problemas cognitivos que eran más bien menores, él señalaba que se le olvidaban ciertas cosas que después lograba recordar, pero que le aumentaban la sensación de irritabilidad y de frustración. Va a la consulta de nosotros, de salud mental y de cognitivo, y hacemos el diagnóstico de un episodio depresivo mayor asociado a un deterioro cognitivo leve, probablemente secundario a al cuadro anímico. Entonces, está la duda de cuál es el manejo más adecuado en este paciente. ¿Ya? Y para esto tenemos, entiendo, la primera pregunta. Aquí tenía la primera pregunta del... No está funcionando el... no tenemos la primera pregunta. Mentimeter, así que sí, la podemos hacer después. Bueno, eso vamos a volver entonces al manejo y de qué es lo que nosotros hicimos, lo que nosotros proponemos hacer en este tipo de pacientes al final de la presentación. Y a propósito de este caso, ¿cierto? Empezamos a reflexionar sobre el concepto del impacto que puede tener en las personas el aislamiento social y la soledad. Y aquí yo quiero partir con ciertas definiciones. Porque no es lo mismo, y se ha hecho activamente en la literatura la diferenciación entre el aislamiento social, o también llamado soledad objetiva, como el hecho físico y como uno puede decir, observable de no tener nadie alrededor, junto con, o se ha diferenciado de la soledad propiamente tal, lo que en los papers se llama loneliness, o la soledad también llamada subjetiva,
que tiene que ver con la autopercepción de sentirse solo o sin vínculos. Y para esto se han hecho a su vez dos divisiones. Una es la soledad emocional, que sería la percepción de que uno no tiene vínculos a los cuales recurrir en caso de dificultades emocionales, y la soledad social, que es la percepción que uno no tiene un otro que lo pueda ayudar en problemáticas más prácticas. Entonces, por ejemplo, si usted le da un infarto, ¿tiene alguien a quien decirle por favor lléveme al hospital? ¿Sí o no? Y la soledad, ¿ya? Más que el aislamiento social, la soledad se ha asociado como factor de riesgo de una gran cantidad de patologías, siendo las más importantes o más frecuentemente asociadas la depresión, la psicosis, el suicidio, la demencia o deterioro cognitivo y las enfermedades también metabólicas. ¿Ya? Esto es interesante porque habla de que la soledad no es algo que impacte solamente a nivel, uno puede decir, mental o cerebral, sino que es algo que impacta en todos los niveles del cuerpo humano. Es una situación, la soledad, que se ha llamado una de las epidemias del futuro, las epidemias que van a venir. ¿Ya? Eso es tanto así que hay países como, por ejemplo, Gran Bretaña, que ha generado el Ministerio de la Soledad, o sea, generó un ministerio burocrático justamente para ocuparse de la soledad actual y de la futura prevista aumento progresivo de la soledad. Es mayor o está descrita con mayor prevalencia en jóvenes y en personas mayores. Es mayor en pacientes con enfermedades de salud mental y ahí se genera una interacción bidireccional, y es mayor en migrantes. Estos son los resultados preliminares de un estudio en el cual tuvimos la suerte de participar, que es un estudio a nivel mundial, que era cómo se estaba enfrentando la soledad asociada a la patología de COVID. Y lo que mostramos, y que nosotros participamos coordinando la muestra latinoamericana, era que antes del COVID, y esto se mide con la escala de UCLA de soledad, la prevalencia de soledad era de un 14% de moderada y 6% severa a nivel mundial, y en Latinoamérica era menor. Nosotros teníamos una soledad previa de un 6% en moderada y un 2% en severa. Sin embargo, después del COVID, y nosotros esto lo hicimos, lo mismo en el 2020, la prevalencia aumenta principalmente de la severa. Si se dan cuenta, ambas aumentan, ¿cierto? Pero tanto a nivel mundial como latinoamericano, la prevalencia de la soledad severa aumenta muchísimo. ¿Ya? Y estamos actualmente, de hecho, tengo que llegar a la casa a trabajar en ese paper, que es tratando de analizar si eso hay alguna diferencia por países dentro de Latinoamérica según las distintas medidas de aislamiento social que pusieron cada uno de los países. ¿Ya? Entonces, lo que queremos mostrarle ahora, ¿cierto?, es, conociendo la prevalencia de la soledad y mostrando, ¿cierto?, que la soledad se asocia a ciertas patologías cerebrales y físicas, es tratar de explicarles qué es lo que pasa en el cerebro de alguien que está enfrentado a la sensación de soledad de manera continua, ¿cierto? Y para eso me va a ayudar la doctora Ramos. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo soy Teresita Ramos, soy neuróloga y neuropsicóloga, y un aviso parroquial antes de partir con la charla: tengo dislexia y entonces a veces se me pasan algunas palabras que están mal escritas, ¿ya? Para poder entender el tema de la neurobiología de la soledad, uno no puede pensar solamente en los aspectos estructurales del cerebro ni en las redes neuronales. Incluso si nos enfocamos solamente en los aspectos moleculares y de neurotransmisores, es muy difícil comprenderlo. Y una de las maneras en las cuales yo pude entender este proceso neurobiológico es básicamente entendiendo al ser humano desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, evolutivo, cultural, y además como especie. Y esto es lo que les quiero mostrar. Como dijo el gran filósofo Aristóteles, los seres humanos somos animales sociales. Y esto significa que desde las etapas iniciales, cuando los primeros homínidos salieron de los estepajes de África, salieron en grupos y recorrieron el planeta en grupos, y todo lo que se hizo para la supervivencia de la especie se consiguió dado que estábamos en compañía de otros homínidos como nosotros. Entonces, uno piensa en este momento
¿De qué me sirve a mí esta sensación de soledad? Se los voy a mostrar en un momento, pero los seres humanos no somos los únicos seres sociales. Y gracias a que los animales también son sociales, nosotros conocemos mucho de lo que sucede en la neurobiología de la cognición social. Entonces, como vemos en estas imágenes, los primeros estudios que se hicieron a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI fueron principalmente en animales. Aquí vemos la imagen de un tití. Estos monos tienden a vivir en comunidad y tienen un par con el cual se relacionan. Cuando uno separa a un mono tití de su par, lo que le ocurre es que cambia su ciclo circadiano, cambia sus hábitos alimenticios y su respuesta ante los estímulos que pueden ser nocivos se aumenta. Con los ratones de laboratorio, cuando se les ha inducido lesiones cerebrales, ocurre que tienen respuestas inflamatorias mucho más grandes cuando están solos. Incluso en la mosca de la fruta, que uno piensa que su sistema nervioso es una cosa mínima, cuando uno lo separa del resto de su misma especie, mueren más rápido. Y si ustedes recuerdan el caso que acabó de presentar Tomás, muchas de esas características las vemos en los pacientes en este contexto de la soledad. Se enferman más, tienen respuestas inflamatorias más prolongadas, cambia el ciclo de sueño-vigilia y probablemente nosotros no tenemos la posibilidad de interpretar lo que siente desde el punto de vista emocional los animales, pero nosotros sí podemos interpretar lo que nosotros sentimos y eso se llama soledad. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más positivo, la soledad es un mecanismo de defensa. Así como cuando el sistema nervioso responde porque colocamos nuestra mano sobre una superficie caliente y la quitamos porque nos estamos lastimando, esta sensación de vacío, de soledad, hace que nosotros despertemos este mecanismo de vigilancia para buscar a un otro y poder correlacionarme. ¿Para qué? Para poder supervivir como especie. Ahora sí, pasando a la parte neuroanatómica, es tan importante el vínculo social que nuestro cerebro, la última parte que es la corteza cerebral, lo último que se ha desarrollado en nuestra escala evolutiva, tiene áreas específicas que se desarrollan desde la semana 35 del embarazo. Yo no sé si puedo señalar, pero no. Hay áreas en la región, no sé cómo explicarles, pero la región temporal, que es esta línea media como a la altura de las orejas, en la región posterior del cerebro, justamente cuando estamos en la infancia nos permite almacenar el conocimiento emocional, cómo responde el otro ante una situación de relación conmigo. Está la corteza dorsolateral, que tiene que ver con la atención, y finalmente estas neuronas que descubrimos el siglo pasado, que son las neuronas de von Economo, o neuronas en espejo, que nos permiten a nosotros, ante una situación con otro individuo de nuestra misma especie, incluso se activa cuando estamos en relación con nuestras mascotas, aquí en la región de la corteza singular anterior. Entonces, todo esto para entender que es importante la relación con seres de nuestra misma especie. Y finalmente, el cerebro ejecutivo, que es esta parte que además de que yo siento lo que le pasa al otro y lo que le pasa al otro modela mi propia estructura cerebral, nosotros también tenemos esta capacidad de responder. Entonces, se combina estas regiones dorsolaterales y profundas con también regiones que están ubicadas en el sector frontal del cerebro y que tienen que ver con la respuesta que yo doy. Mi actitud, por ejemplo, una sonrisa, un abrazo, una lágrima, tiene que ver cómo este cerebro ejecutivo responde a mi contacto y a mi vínculo con ese otro. Bien, ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? Había esta teoría de que el virus, el COVID, salió de un laboratorio que se escapó y había todo un tema
conspirativo, pero yo creo que el gran experimento para nosotros los neurocientíficos ha sido ver en vivo lo que ha ocurrido con los seres humanos en situaciones en las cuales no estábamos acostumbrados. Primero, las medidas preventivas que nos llevaron mucho tiempo a estar encerrados, aislados de los demás, y por otro lado, los cambios en la adaptación cultural. Vemos que los niños y los adolescentes aprendieron rápidamente a relacionarse, a reunirse a través del Zoom, a través de estas reuniones virtuales, mientras que esta adaptación cultural no se dio tan bien en las personas adultas mayores y sobre todo en aquellos que tenían bajos niveles de escolaridad. Entonces, vimos en vivo cómo la soledad produjo cambios en los seres humanos. Y esto es fisiología general. Uno, cuando tiene este contacto con la soledad o con un estresor, lo que ocurre es que inmediatamente se activa la hipófisis, el hipotálamo, secretamos la hormona liberadora de corticotropina y de ahí toda la respuesta del cortisol que ya conocemos. Y si este estímulo que nosotros estamos percibiendo como nocivo, que en este caso sería la soledad, es corto, que era lo que explicaba Tomás, ocurre básicamente que nosotros respondemos y salimos de la situación. Pero ¿qué pasa cuando el estímulo se mantiene? Ese estímulo ya no dura un día, 2 días, una semana, sino que dura meses y dura años. Lo que nos puede ocurrir son 2 cosas. Uno es que nos descompensemos, y ocurra todo lo que explicaba Tomás, enfermedades cardíacas, diabetes, que se altere el ciclo sueño-vigilia, que se aumente la liberación de la hormona del estrés y que tengamos depresión, que aumente la respuesta inflamatoria, pero también, y esto lo sabemos no de la pandemia porque todavía esto está muy reciente, pero sí lo que ha ocurrido en situaciones pasadas como por ejemplo en las guerras mundiales. Y lo que ha ocurrido es que después de las guerras mundiales, es que muchas personas han tenido esta otra respuesta que puede tener el ser humano, que es la capacidad de adaptación o de resiliencia. Si bien esto está condicionado genéticamente, lo que hagamos nosotros ahora con la situación del aislamiento y la soledad va a condicionar probablemente incluso la modelación de nuestro cerebro. Quería mostrarle algunos aspectos que tal vez no mencionó Tomás anteriormente, que tienen que ver con el cerebro y la cognición durante la soledad. Una persona que está aislada y que está sola, tiene incluso si no ha desarrollado una depresión, se ha visto que tienen una disminución de la velocidad del procesamiento de la información y además de eso están más inatentas y más disejecutivas, porque recordemos que esta región frontal es la que está directamente relacionada con nuestra respuesta a la soledad. Y también se ha visto entonces que personas que antes no tenían demencia o que no tenían deterioro cognitivo durante el aislamiento social, justamente por esta desconexión que tuvimos, tuvieron posteriormente síntomas asociados a los trastornos neurocognitivos mayores. Eso. Solo para aportar eso, ha sido muy interesante para nosotros en la clínica de memoria ver cómo los pacientes que tenían un nivel de deterioro cognitivo han avanzado en su deterioro cognitivo, y eso está descrito, que han empeorado su cognición, aumentan los síntomas neuropsiquiátricos, pero también pacientes que estaban, uno puede decir, como al filo, con un problema de deterioro cognitivo leve, pero que lograban mantener cierta funcionalidad por lo rutinario de su función habitual. En la medida que cambia el ambiente, que requiere una mayor adaptación a una nueva funcionalidad, empiezan a ser disfuncionales. Entonces empiezan a tener una demencia, si uno lo piensa como el punto de vista de los criterios, porque empiezan a tener que ser incapaces de vivir solos en este mundo en el cual se requieren, por ejemplo, usar Zoom, Internet y WhatsApp, siendo que eran muy funcionales en el mundo que ellos podían ir y comprar en el negocio de la esquina lo mismo de toda la semana. Entonces, enfocándonos en la depresión, que es lo que un poco el tema de nuestra charla, como yo les contaba, es un factor de riesgo bilateral. Es decir, se ha visto que son entidades aparte, ¿ya?
pero que interactúan ambas, es decir, los pacientes con depresión tienen mayor soledad y los pacientes con soledad tienen una mayor frecuencia de episodios depresivos. Estos episodios depresivos tienen una peor respuesta y un peor pronóstico, ¿ya? Y se asocian también, ¿cierto?, a uno de los factores que se asocia a la idea suicida y a la intencionalidad y acto suicida, ¿ya? Uno de los factores que ve las evaluaciones que ven cuánto es el riesgo suicida, justamente tiene que ver con la capacidad de redes que podrían lograr contener la ideación suicida de los pacientes. Y esto está muy modulado por las redes, ¿cierto?, que tiene que ver con la emocionalidad, y también los eventos ambientales. Entonces lo que se ha visto es que cuando hay algún evento que genera un aumento súbito de la sensación de soledad, eso se asocia, por ejemplo, a un empeoramiento marcado de la depresión y aparición de ideación suicida. Por ejemplo, los duelos, ¿ya? Pero no pensemos solo en los duelos en el sentido como que se te muera una pareja, sino que también, por ejemplo, en la pérdida de los vínculos sociales de manera brusca, que es lo que pasó asociado a las cuarentenas. Y con respecto a las intervenciones, ¿ya? Porque uno puede decir, bueno, sí, esto es muy interesante, qué sé yo, pero al final del día igual le voy a dar sertralina. Y eso puede ser, o sea, efectivamente eso no es una mala práctica, ¿cierto? Sin embargo, como decía Teresita, yo creo que acá hay que entenderlo un poco más allá de lo estrictamente neurobiológico, porque se ha mostrado que si uno busca, identifica y trata la soledad de manera dirigida, esos pacientes tienen mejor pronóstico. ¿Ya? Tienen mejor pronóstico en términos cognitivos, en términos anímicos y en términos de su calidad de vida. Si uno trata la soledad, ¿cierto?, va a tener menor riesgo de depresión o de una depresión que va a responder mejor y de psicosis, pero sin embargo no hay un tratamiento de la soledad. No es que uno diga, mira, estos son todos con terapia o todos con un estilo de terapia específico, ¿ya? Sino que, porque por un lado es algo más bien nuevo y que por lo tanto está en estudio actualmente cuáles son los impactos de la soledad. Estamos como en la primera parte, en fondo, primero estamos definiendo y viendo la prevalencia de soledad y ahora estamos recién partiendo los estudios de intervención. Probablemente el más gran estudio de intervención que tenemos es Listen for Loneliness, que es un estudio de una serie de intervenciones, que son 5 intervenciones de un total de 10 horas, telefónica, en que se dan medidas más bien tipo coaching de manejo conductual y de apoyo social, y que han mostrado que disminuye importantemente la soledad y los síntomas depresivos. Es entonces importante buscar dirigidamente la soledad, ¿ya? ¿Cómo se busca la soledad o cuándo se sospecha la soledad? Usualmente en pacientes que sean policonsultantes, pacientes con sintomatología, ¿cierto?, ansiosa, depresiva, con múltiples síntomas dolorosos, y que uno no logre identificar un gatillante importante de su patología. De hecho, se describió en la estudio se habían descrito pacientes, por ejemplo, que solo iban al médico porque en el médico era el lugar donde podían ir, en el fondo, porque las restricciones no contaban para la asistencia a los servicios sanitarios. Entonces, el lugar donde podían ir los pacientes era el médico. Debe no solo buscarse, ¿cierto?, sino que manejarse adicionalmente, y eso, como le digo, más bien uno lo que hace es tratar de que los pacientes reactiven sus redes previas, pero puede también crear nuevas redes, ¿ya? Y ahí hay algunos estudios iniciales, por ejemplo, con mascotas. De hecho, en Japón la cosa que están haciendo es hacer mascotas no virtuales, sino que tipo robots, que ayudan a las personas mayores a sentirse menos solas y tener menos síntomas neuropsiquiátricos. Y hay algunos estudios también en contacto con niños, ¿ya? Van a haber visto a veces en la televisión y algunas experiencias de hogares tipo LEAM, ¿cierto?, hogares de larga estadía de personas mayores, que se asocian como a jardines infantiles para que interactúen los pequeños con los mayores. Y si viene una intervención social, como por ejemplo la cuarentena, uno debería tener especial precaución y prevención en las poblaciones de riesgo, como pudiesen ser las personas mayores, que es lo que nosotros más nos ocupamos, pero también los niños, niñas y adolescentes.
Entonces, ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final es que la depresión por soledad o asociada a la soledad no es un concepto que aparezca en el manual, ¿ya? No es un especificador del DCM, la gente no viene a decir, hola, vengo porque estoy sola, pero sí es un problema. Es un problema probablemente escondido en una gran cantidad de nuestros pacientes, que genera problemas personales, clínicos, y también están generando problemas a nivel de salud pública, ¿ya? Y que por lo tanto, tanto como clínicos como con nuestra capacidad de influenciar a los tomadores de decisiones, tenemos que relevarlo, tenemos que buscarlo y tenemos que hacernos cargo de ellos. Porque si no, nos va a seguir pegando y va a seguir impactando la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes. Muy bien. Muchísimas gracias. Espectacular. Tu micrófono. Uy, ya lo estoy perdiendo. Listo. Bueno, nos quedan unos 5 minutitos para preguntas de ustedes. Esto nos toca a todos. Claramente de la cuarentena no se salvó a nadie, no solo nuestros pacientes, sino nosotros mismos. Así que comentarios, respuestas, preguntas, ahí la doctora y la doctora. Tenemos dos por acá, si me acercan un micrófono. Ah, me ganaron de mano, allá hay otro. Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Marisol y soy nutricionista y en verdad me he dado cuenta mucho de los pacientes cuando llegan a la consulta que también la implicancia un poco de la deficiencia de vitamina D tiene mucho que ver con el tema de la depresión y con todos los temas que hemos visto actualmente ahora durante el día, en la primera jornada del Congreso. Y eso también sería como bueno considerarlo de repente dentro del tratamiento, porque de repente nos dejamos de lado de repente por las vitaminas, los minerales, y tienen mucha implicancia en cómo podemos como mejorar o abordar de repente al paciente. Y además que darle un poco más de importancia también a la nutrición, que muchas veces queda como de lado, como en segundo plano, y la gente habitualmente tiene miedo de ir al nutricionista, entonces sería bueno de repente como equipo de trabajo, como multidisciplinario, en verdad potenciar más el tema de las redes, porque así como que todos ganamos para que el paciente tenga como una mejor calidad de vida. Y eso es súper importante como comentarlo. Es más que nada como una acotación lo que les quería hacer. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, por acá había dos preguntas. Realmente los felicito y la información muy valiosa. Quería comentarte, bueno, yo estoy manejando muchos jóvenes y sorpresivamente, a pesar de que son jóvenes de 14, 15 años, con procesos mentales agravados. Y me pregunto yo si estaban con todas las ayudas técnicas o de computación y no superaron esa situación de soledad. Inclusive se suponía que al estar en contacto con los compañeritos del colegio podrían mejorar y he encontrado que se empeoran. Entonces quisiera saber, además de la nutrición y los cambios que estamos hablando, ¿con qué otra forma se pueden ayudar a estos jóvenes? Bueno, es muy interesante lo que ha pasado con los jóvenes al retorno, por ejemplo, de las clases presenciales, ¿cierto? Que justamente uno esperaba que iba a estar todo muy bien y la escasa experiencia que hay hasta ahora es que no ha sido tan bien, en el fondo, que efectivamente han aumentado alguna sintomatología salud mental, han aumentado las conductas agresivas, etcétera. Eso está todavía obviamente muy en estudio porque es algo que estamos recién ahora. Una de las teorías que podría explicar por qué está pasando eso es que, como contaba Teresita, nosotros tenemos un sistema de nuestro cerebro, está pensado para estar en alerta o en alarma o estar en tranquilidad, en forma muy simple, ¿ya? Y usualmente la relación social con las personas conocidas genera una sensación de tranquilidad, ¿ya? Sin embargo, una sensación de tranquilidad que de hecho es necesaria para que uno no haga patología de salud mental cada cierto tiempo, ¿ya? Sin embargo, lo que ha pasado con los jóvenes es que parecía ser que los tiramos de nuevo como al ruedo, pero transmitiéndole una sensación de riesgo constante.
y que por lo tanto no se ha podido generar esa sensación de decir, sabes que ya, mira, con tu grupo de amigos está todo bien. Y eso generaría una situación más constante, ¿cierto? Y eso generaría mayor sintomatología ansiosa, depresiva, irritabilidad, etc. ¿Ya? Esto yo sé que estamos cortos, pero muchas veces uno lo piensa desde el punto de vista de la como psiquiatría evolutiva, en la que los seres humanos estamos hechos para estar en poblaciones como de 20 a 30 personas, en pueblos chicos, en los cuales uno conozca a todos. Si no pasa eso, que es lo que hacemos nosotros, que nos ocurrió vivir en poblaciones de tantos millones de personas, estamos en una sensación constantemente de amenaza, porque no conocemos a nadie. Entonces nuestro cerebro no puede tener familiaridad y decir, ¿sabes qué? Ya, yo me quedo tranquilo acá porque acá nadie me va a matar porque yo los conozco a todos. Yo no sé si alguno de ustedes me va a matar. Y eso pero que no. Pero eso genera que el cerebro esté totalmente en constancia. Y los grupos de apoyo, amigos, familia, etcétera, era el mecanismo de escape de eso. Y hemos transgredido eso transmitiendo este mensaje de riesgo, que está bien, si yo no soy anti-COVID, yo creo que hay que tener el riesgo de la pandemia, pero eso ha impedido que se produzca esa relajación y eso ha generado, yo creo, estos mayores síntomas. ¿Qué habría que hacer? En el fondo, fomentar la sensación de que a pesar de que hay cierto riesgo dado por la pandemia, el contacto humano con tus amigos y cercanos no es una situación de riesgo. Perfecto. Yo quería agregar un poco a lo que decía Tomás, que durante la adolescencia, sobre todo en esa edad que usted menciona, entre los 14 y 15 años, ocurre la mayor poda neuronal. Nuestro cerebro se modifica de forma impresionante y lo que ocurra en esta etapa de la vida nos va a marcar el resto de lo que vamos a vivir. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que los adolescentes cambiaron su forma de relacionarse y en esa etapa, que es muy importante, el estar con el otro, el imitar la conducta, eso se perdió. Eso ahora ellos se relacionaban básicamente por la situación, por las redes sociales, claro, que es un vínculo completamente, si uno lo ve desde términos psicológicos, patológicos. Por supuesto. Entonces, la idea y una de las cosas que se recomiendan en estas poblaciones adolescentes es que se reinstale este vínculo con las personas, con sus pares, pero que sea un vínculo que promueva actividades saludables. O sea, por ejemplo, que nuestros jóvenes, además de estar en relacionarse con ir a una fiesta, vayan y participen en un equipo de fútbol, en un equipo de algún deporte, para que podamos de alguna manera revertir esta situación patológica a la cual todos estuvimos expuestos. O sea. La última pregunta a la doctora y después vamos al break. Buenas tardes. Creo que son 2 o 3 preguntitas que van muy relacionadas, más orientadas en el paciente adulto mayor. Es con respecto al abordaje. Si bien se sabe que se va a tratar de tener un abordaje multidisciplinario, solo el fármaco no me va a ayudar a solventar la situación. El norte de nosotros es tener un tratamiento temporal o crónico, porque estos pacientes casi siempre no cambian los hábitos. Sí. Yo le doy el fármaco e igual siguen solos y nos estamos enfrentando mucho a la familia que decide por ellos y les sigue comprando las cosas en línea, no lo visitan, no realizan estas actividades que pueden ayudarlo a salir de esta situación. Ahora, si el tratamiento es temporal, porque el ideal sería que no siga tomando el fármaco y se solvente la situación de base que lo está ocasionando, ¿cuál es la probabilidad de que él recaiga? ¿Y cómo podemos abordar el hecho de que esta familia no tome los cambios que nosotros les aconsejamos para que el paciente no siga solo? Porque desgraciadamente estamos atados a esta nueva normalidad que no sabemos si va a continuar por quién sabe cuántos años. La gente tiene miedo, las familias tienen miedo. Y lo otro que me he visto es ese paciente que googlea, busca los fármacos y también se niega a tomarlos por el tabú de lo que son las enfermedades psiquiátricas, las depresiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo abordo? ¿Qué me recomiendan ustedes? Esos son pacientes difíciles. Bueno, y esto es nuestro día a día también. A ver, yo creo que varias cosas. Yo obviamente no tengo una palabra que diga, mira, dígales supercalifragilístico y va a pasar todo, por supuesto, ¿cierto? Pero ¿qué me ha servido a mí en casos similares? ¿Ya? Primero,
lo que uno le transmite, ¿cierto? Y eso también hay un estudio interesante, punto que salieron de España a propósito de la soledad, que lo hicieron muy recién iniciado el aislamiento y que mostró que la gente, sobre todo las personas mayores, disminuía su sensación de soledad. Porque en el fondo estaban solo todo el día, después se le vino toda la familia que la metieron encerrada en la casa, y en ese estudio, que digo, muy temprano, sentían que estaban mejor, ¿ya? Entonces ahí yo uso ese estudio para transmitirle que efectivamente es el contacto, ¿cierto? Lo que podría mejorar la percepción de soledad en las personas mayores, ¿ya? Y yo lo que me sirve, ¿cierto?, es un poco devolverle a la pelota, porque en el fondo a nosotros nos suele pasar, ¿cierto?, que la gente viene como con una maleta de sueños, de necesidades, que dice, mira, mire, me pasa todo esto, ¿qué hago? ¿O qué me tomo visualmente? Entonces, y ahí uno le transmite que efectivamente los fármacos van a ayudar en ciertos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, en que duerman, que tal, pero hay una gran parte que no va a mejorar a pesar de que las intervenciones farmacológicas que uno puede hacer, y ahí lo que a mí me sirve menos es hacerse mucho más como one down, así como, bueno, usted sabe que los remedios son súper malos, que en el fondo nada sirve mucho, que esto viene mucho de los cambios que uno haga, que los fármacos van a ayudar principalmente para algunos síntomas. Porque si uno pone en el fondo toda la perspectiva y decirle, no, mira, aquí yo le voy a dar esto, qué sé yo, que es de Abbott, entonces es súper bueno porque es de Abbott. No. Igual, a pesar de que es de Abbott, hay gente que no va a responder, ¿cierto? Porque los síntomas responden a ciertas dinámicas relacionales entre ellos, entre su familia, que se mantienen. De hecho, hay mucha discusión si esos pacientes incluso tienen depresión, en términos como biológicos, como entidades separadas de lo que le está sucediendo, ¿ya? Entonces, uno es tirarle, yo creo, la pelota, bajar las expectativas, tirarle la pelota al otro, ¿cierto? Y transmitirle que no hay una urgencia, pero que sí los cambios se van a lograr en la medida que los cambios de conducta se vayan logrando. Entonces, porque lo que pasaba antes es que yo retaba a esos pacientes, les decía, pero bueno, pues yo le dije que tenía que salir, qué sé yo. Entonces yo me enseñé a decir, pero espera, si el paciente no está apurado, tú no tienes que estar más apurado que el paciente. Entonces le decía, ¿cómo está? No, mal, doctor, porque no he salido. Bueno, le digo yo, conversamos que si usted no salía y hacía tal, iba a estar mal, pues. Entonces, sí, po. Entonces yo en vez de decirle, bueno, entonces tiene que salir, me quedo más pasivo aún, como, sí, po. Y así como silencio incómodo, va a tener que hacerlo, po, porque es lo mismo que yo le dije la semana pasada y el mes pasado y así, po. Nosotros, que nos gusta curar a la gente, o tratar de curar a la gente, solemos angustiarnos y hacer nuestros los problemas de los otros. Y eso es una sobrecarga para nosotros mayor, porque fíjate, como tú misma dices, acá hay una serie de dinámicas que no están en nuestras manos, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, de cambiarlas. Entonces uno lo que yo creo que debería hacer es mostrárselas. Mire, esto pasa por esto. Ahí está. Y usted lo nota, yo lo noto, todos lo notamos. Ahí está. Actúe. O si no, venga todas las veces que quiera, yo lo voy a estar esperando, usted me paga el bono, así que venga nomás. 80 lucas, pero... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Allá el doctor, si me le alcanzan un micrófono. Por acá. En la primera línea. Eso. Buenas tardes, los felicito. Me parece que estos congresos nos ayudan otra vez a refrescar las nuevas maneras de poder hacer tratamiento. Mi pregunta está más enfocada en la depresión. Sabemos que es una patología GES y sobre todo en las embarazadas. Es en base a qué se está haciendo en los protocolos, porque hay mucha... se podría decir, hay una déficit de médicos psiquiatras aquí. Entonces, esos pacientes tienen que ir así sea un médico general, para aliviar esa sintomatología. Pero hay un poco como de recelo, porque vienen las ISAPRE, viene FONASA, vienen a hacer el tema de las
informes y todo eso, que por qué se le da permisos médicos y todo eso, porque el sistema está así, pero no nos ponemos en qué es lo que está padeciendo el paciente. A veces puede haber malos elementos, malos médicos que dan licencias médicas por dar, porque les están pagando. Pero yo me refiero a eso, ¿qué se está haciendo? ¿Ya? Porque ahora que hubo lo del COVID, ¿no? Este aislamiento y las mujeres que quedaron embarazadas y entraron en mucha depresión. Entonces el manejo fue un poco complejo por lo que le decía, el déficit de psiquiatra y todas estas leyes que son un poco complejas para que el médico también, si no hay especialista, un médico que tenga una formación, así sea un diplomado en salud mental, pueda asistir a este tipo de pacientes. Eso quería saber. Ahí yo creo que es interesante porque justamente como se entiende que el COVID probablemente no va a ser una situación transitoria, sino que mantenía en términos de harto tiempo, ha habido mucha discusión a propósito si por ejemplo, tener miedo a que uno o sus familiares tenga COVID es una patología de salud mental o no. Hay toda una discusión como teórica desde el punto de vista de la psiquiatría si es una reacción más bien adaptativa, lo que uno debe tener miedo a, o patológica, ¿ya? Y ahí, sobre todo el reposo, ¿cierto? Lo que se está haciendo, una de mis pegas también es estar en la superintendencia de seguro, una de las pegas que se está haciendo es tener un poco más de manga ancha en ciertos periodos de reposo, pero entendiendo que efectivamente el 80% de las patologías de salud mental probablemente pueden ser vistas por médicos no especialistas, pero debe haber una concordancia entre el tiempo del reposo y el tratamiento. Nos ha llegado, por ejemplo, pacientes con año y medio de reposo con sertralina 50. Entonces, mira, eso, cuando está bien, si yo considero que sigue grave y sigue mal, yo debería, incluso como médico en general, tener una conducta que vaya hacia el cambio progresivo de tratamiento, por último subir la 100, cuando se 100, que se va a mandar la terapia, dentro de la herramienta que se espera que tenga un médico general. Y lo otro es que probablemente la licencia, y esto a todo nivel, de los psiquiatras, los médicos, ha sido usada frecuentemente para paliar una serie de problemáticas probablemente no médicas, ¿cierto? Sino que sociales, administrativas, prácticas, legales, laborales, todo lo que quiera. Entonces, que no hay niños en los que no hay sala cuna, ¿cierto? Que la señora que se venía a cuidar al cabro chico se enfermó, que tengo que acompañar a mi mamá y no tengo un piso. Y el tema de eso es cierto, y ahí hay, ya la superintendencia, las CONPIN tienen cierta manga de días, ¿cierto? 30, 60, 180 en el mejor de los casos, pero que se entiende que además la permanencia de reposo va a generar una especie de arma de doble filo, ¿ya? Porque también la inminencia de tener que volver mueve, ¿ya? Y de hecho los psicólogos dicen que la angustia mueve, ¿ya? En términos de que yo tengo que igual moverme para reorganizar mi sistema de cuidado, ¿cierto? De nuevo, nos han llegado pacientes que desde el 2019 hasta el día de hoy, porque tienen miedo de volver a la pandemia porque tienen niños chicos. Entonces, es comprensible que tengan miedo de volver a la pandemia, o sea, a trabajar porque tienen niños chicos, ¿cierto? Pero comprendiendo que esto va a ser probablemente la nueva forma de vivir para acá para siempre, probablemente esa persona tendría que repensar su estrategia laboral o cómo va a seguir pensando, porque no es un estresor que vaya a cambiar, ¿sí? Y yo creo que ahí también, cuando digo que es un arma de doble filo, porque en la medida que uno mantenga indefinidamente el reposo, no digo que no le des 15 días, 30 días, 60 días, pero digo que mantener indefinidamente el reposo también alimenta y más bien va potenciando conductas más bien desadaptativas y dificultando que el paciente vaya buscando soluciones asertivas a sus conflictos de tipo no médico. Muy bien. Yo creo que Cumpliendo... perdóname. Sí es un problema social, yo no tengo la respuesta para eso, pero me parece bien lógico lo que tú dices. A mí me pasa, y lo conversábamos antes de partir la charla con Tomás, que la mitad del policlínico son pacientes que tienen patologías psiquiátricas, sí, que vienen al neurólogo porque también ven los nervios, pero les sale más barato. Exactamente. Y no hay horas con psicólogos, entonces yo creo que, con psiquiatras, perdón, entonces tal vez una política que se debería promover sería formar a más personas, tal vez, como tú decías, desde la salud mental y no pensando solamente en el término legal de la licencia, sino también cómo apoyar y ayudar a estas mujeres que habitualmente son las cabezas de la familia, las que están sobrecargadas y que en realidad no tienen una respuesta a sus necesidades psicosociales.
Bueno, tenemos necesidad de un café, así que vamos todos a un cafecito. Activar la función ejecutiva con el café. Exactamente.